gracias nuevamente por la invitación. Yo fui una lectora muy voraz, ¿no? De niña. Y además yo sí fui una niña a la que se le leyeron cuentos y a la que le encantaba esa lectura de los cuentos. Yo creo que es, como dije, imposible y un poco injusto no incluir todo eso, ¿no? No decir de pronto, tú te enganchas con un autor, por ejemplo, como Andersen. A mí me encantaban los cuentos de Hans Christian Andersen, especialmente esos cuentos que son de finales trágicos, de finales tristes. Un cuento, por ejemplo, como Los zapatos rojos, que es una cosa espeluznante. Yo recuerdo, incluso hoy, y lo he releído con mi hija, ¿no? Yo de pronto me pongo a pensar en esta escena de la, ¿no? De la niña a la que le cortan los pies, ¿no? Y van los piececitos caminando solos y ella los ve alejarse y está el ángel con la espada, un ángel malvado y vengador, ¿no? Digo, todo eso cuando tienes, no sé, 5 o 6 años, es imposible que no te vaya creando una impresión, ¿no? Enorme. Así que yo diría que desde esos cuentos, especialmente, como dije, estas versiones no edulcoradas de los cuentos de hadas, son fantásticas. A mí esas me dejaron desde siempre una impronta que yo creo que todavía está ahí, ¿no? Pero si ya nos vamos un poquito como más a libros, si tú quieres más, ¿no? de adolescencia, ¿no? O incluso un poquito ya más acercándose a esta etapa, ¿no? Adulta. Bueno, para empezar, digo, en mi casa, yo no crecí en una casa donde hubiera muchos libros, ¿no? En mi casa, digo, sí había algunos, pero creo yo que eran como los que no lo sé, ¿no? Ahora sería interesante compararlo con otras casas. Yo siempre tuve la impresión de que eran los que debían de estar en todas las casas, ¿no? Y estoy hablando de esas enciclopedias Salvat donde uno tenía, ya saben, ¿no? Por ejemplo, Los cachorros de Vargas Llosa, que yo leía ahí y que a mí uno de esos libros que adolescente me impactó porque era esta historia de algo que nunca se dice y que está ahí detrás y que es vergonzoso, ¿no? Mi libro preferido de Kafka, que es uno de mis autores idolatrados, que es La Metamorfosis. Digo, lees lo demás después, pero adolescente, a mí el que me provocaba verdadero impacto era ese, ¿no? O sea, despertarte un día siendo un insecto y tú te preguntas si es posible escribir una cosa de esas y la ves y dices, es posible y es posible ponerte en la piel de alguien que se despierta convertido en un insecto. Entonces, yo creo que eran esos libros, como dije, como de la biblioteca estilo Salvat, ¿no? Que estaban en todas partes. En casa de mi abuela, en cambio, sí había muchos libros. Entonces, hubo cosas que yo no leí en mi casa y que recuerdo haber leído como a pedazos ahí en casa de ella. Por ejemplo, recuerdo que ya despuesito, ¿no? Cuando salió Noticias del Imperio, mi abuela lo tenía nuevo, ¿no? Porque ella era una gran lectora. Y yo leí, yo no estoy segura de haber entendido cabalmente todo lo que yo veía, pero yo recuerdo haber leído ahí sentada, ¿no? En la cama, en la casa de mi abuela, mientras mis primos jugaban, el monólogo de Carlota. Todo eso te va dejando pues esta cosa como de, ¿no? De wow, es verdaderamente delirante, ¿no? Y entonces tú empiezas a pensar que tú querrías o que tú podrías, ¿no? Hacer algo semejante. Luego están también evidentemente los cuentos, ¿no? Yo creo que casi todos los que estamos en esto lo he oído de otras personas y lo comparto. Digo, ¿quién no tiene en su haber los cuentos de alguien como Cortázar, ¿no? Los cuentos de un Borges, los cuentos de Edgar Allan Poe? A mí, El corazón delator es un cuento que a mí me habría encantado escribir y que yo recuerdo haberlo leído una y otra vez cuando yo era muy pequeña, ¿no? Luego de pronto un día en mi casa apareció este libro fantástico que se llama Tiene la noche un árbol, ¿no? De Guadalupe Dueñas. Yo no sé de dónde apareció, yo estoy absolutamente segura de que no fue adquirido por mis padres. Y esto, digo, 2 o 3 de los cuentos que están en ese libro fueron cuentos que a mí me impactaron ya para siempre, ¿no? Historia de Mariquita, por ejemplo, y la tía Carlota. O sea, yo no me lo sacaba de la cabeza y son cuentos además muy enganchadores cuando uno es joven.
les platico también que, por ejemplo, esos, yo los he releído, parece increíble porque son cuentos duros, ¿no? En ocasiones, yo los he releído con mi hija y le han encantado, ¿no? O sea, son así, enganchadores totales. Otro que de pronto es de esos ya inolvidables para siempre son los cuentos de Quiroga, especialmente los más violentos. A mí me gustaban esos, ¿no? A mí me gustaban esos, ¿no? De la gallina degollada y el almohadón de plumas. A mí esos me gustaban. Yo decía, es que, ¿no? Esto es así alucinante, ¿no? Entonces tienes todo ese bagaje que te va, ¿no? Si tú quieres, como empujando, ¿no? En cierta dirección. Ahora, por otro lado, yo creo que también hay em, otros espacios que no son necesariamente los de los libros, en los que también se cuentan historias y sin duda te van marcando. A veces, insisto, no hacemos justicia, ¿no? A todo lo que nos va formando. Yo digo, no, como dije, no nada más crecí, yo no tenía a Tolstoy, ¿no? No recuerdo quién decía que leía a Tolstoy ¿no? A los 10 años, digo, qué maravilla, yo no, ¿no? Entonces yo creo que yo tenía este bagaje de libros, insisto, que eran para mí como los que estaban a la mano, pero también yo crecí, digo, finalmente viendo cosas como La Dimensión Desconocida, ¿no? O sea, ahí también se cuentan historias. Uno a veces no, creo que quizá no reconoce la deuda que tiene para con esta cultura más popular, ¿no? Lo que hay en la televisión, lo que hay en los cuentitos que llegaban. Y mi abuela llegaba cada cierto tiempo porque su hermana le regalaba, ¿no? Bolsas con novelitas y cuentos de esos que vendían en los puestos de periódicos. Y mi madre alucinaba porque le parecía que eso era una cosa muy vulgar, ¿no? Que no había que leer, pero a mí me parecía que de pronto yo veía y decía, válgame, ¿no? Estas imágenes, ¿qué es esto? Y entonces todo eso se te va mezclando, ¿no? Se hace una auténtica licuadora. Yo me acuerdo que yo le pedía a mis padres que me encargaran estos libros que vendía, selecciones del Reader's Digest, imagínense nomás, vendían estos tomos enormes de los grandes misterios de la humanidad, y entonces yo leía con sumo placer las historias que hablaban de las combustiones espontáneas, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, todo eso te va dando ahí, ¿no? Pues un montón de cosas de las que puedes ir después tejiendo historias. Y, y creo yo, además, que cuando yo empecé a escribir, que habrá sido pues en la adolescencia, yo desearía, y cuánto, acordarme de manera precisa en qué momento ocurrió, ¿no? Así, la revelación, ¿no? De decir, yo en ese momento leí, dije, voy a escribir. No lo recuerdo. Sé que en algún momento en la adolescencia empecé a escribir, ¿no? Algunas cosillas, que eran como fragmentos de cuentos, cosas que querían parecerse, ¿no? A eso que yo leía. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que escribí fue un cuento de un perro que se transforma en otra cosa y que en estilo seguía, creo yo, algunos de estas pequeñas historias fragmentarias que escribía Kafka. Entonces yo decía, yo voy a hacer algo que, ¿no? Que vaya por ahí, ¿no? Raro y demás. Y finalmente empiezas a tener cuentos que ya están completos, ¿no? Pero yo me tardé mucho en tener algo que a mí se me antojara o que yo pensara que podía ser leído por alguien más, ¿no? Que le pudiese interesar a otra persona. Y eso fue por ahí hasta no sé, quizá como por ahí del 99, una cosa así. Es decir, yo ya había, ¿no? Avanzado. Yo empecé a estudiar otra cosa. Yo nunca dije, yo voy a estudiar, ¿no? Y me voy a hacer escritora. Y seguí escribiendo mis cuentos y en algún momento, cuando tuve un número que yo consideraba, pues, ¿no? Suficiente, los mandé a un concurso que es uno que ya no existe, es un concurso que se llamaba el Benemérito de las Américas, que organizaba la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y que en ese entonces tenía una categoría
una categoría joven o algo así, ¿no? Entonces dije, pues, ¿no? Aquí. Y mandé esa colección, esa primera colección de cuentos y tuve la fortuna de ganar. Entonces, y creo que de pronto el haber tenido, ¿no? El haber ganado ese primer premio y de pronto estar ahí y tener la mirada de, ¿no? de otras personas encima de lo que tú haces, pues sí te impulsa, ¿no? Te impulsa a seguirlo haciendo. De, te dices quizá por primera vez que tal vez lo que estás escribiendo no es tan malo, ¿no? Que tal vez lo que estás haciendo sí puede gustarle o interesarle, ¿no? A alguien más. Y también creo que una vez que estás ya quizá encarrerado en la escritura, sobre todo quizá, digo, yo empecé a hacerlo, como dije, de manera muy personal, no en un taller literario, no en un espacio de esos. Entonces, para mí era ya, creo, parte, ¿no? Como de mi vida, de cómo me concebía yo como persona, pese a que después de eso haya habido etapas en las que he estado más lejos de la escritura de lo que yo hubiese querido, ¿no? Como que de pronto mi relación con la escritura durante muchos años fue ¿no? de acercamiento, alejamiento, de trabajo en ello, nunca lo dejo por completo, pero no me meto a hacerlo al 100%, pero nada, ¿no? Que ahí sigue. Y a mí me parece que cada uno de los proyectos que uno emprende trae sus propios desafíos, ¿no? Yo no podría decir, este me costó más, este me costó menos. Quizá podría hablar un poquito digo, sobre todo porque creo que es el trabajo sobre el que yo he como reflexionado de manera más consciente sobre eso que estaba haciendo y sobre las consecuencias de ciertas decisiones, ¿no? Sobre el material escrito, que fue el libro que ganó el premio de novela, que tuvo la fortuna de ganar el premio de novela José Rubén Romero, que es De las sombras, sobre todo porque es una novela, a mí, yo soy un poquito reacia a decir que es una novela histórica, a mí me espanta un poco pensar que escribo o que pueda escribir una novela histórica, pero que se ha leído así, ¿no? De pronto la gente la ve como una novela histórica porque evidentemente tiene esta atmósfera, ¿no? De época, ¿no? Entonces, quiero decir, hay algo que no ocurre con otras obras y es que tienes que hacer un montón de investigación. O sea, ¿no? Aunque tu idea no haya sido anclarte o clavarte en la novela histórica, es que ni modo que no leas y no investigues si vas a escribir algo que está ubicado, ¿no? En el siglo XV, siglo XVI, tienes que hacerlo, ¿no? Evidentemente. Pero además, por otra razón, es interesante porque con esta novela, de alguna forma, ocurrió algo muy curioso. Yo empecé con un proyecto, ha pasado en otras ocasiones, pues, pero en este empecé con un proyecto que terminó fragmentándose en dos novelas distintas, ¿no? Yo quería escribir, digo, lo menciono porque no estoy asumiendo, no debo asumir que la gente la haya leído, la conozca. Es una novela que sigue en una especie como de biografía imaginaria a un inquisidor alemán que existió en la realidad, pero del que no hay realmente una biografía como tal, que es Heinrich Kramer, que es además el autor del súper infame Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Entonces, bueno, yo quise hacer esta especie como de, ¿no? Biografía imaginaria, es una novela donde una especie como de coro, que podrían ser brujas, podrían ser figuraciones de su mente alucinada, lo interpelan, ¿no? En su lecho de muerte, y entonces él va como pasando revista, ¿no? A todo lo que, a las infamias de su vida finalmente, ¿no? Y a lo que lo llevó a escribir un libro como ese. Eh, Ahora, yo inicialmente quería una novela, o lo que yo había empezado a escribir era una novela sobre un historiador obsesionado con este inquisidor,
y había algo ahí como muy metaliterario, porque bueno, iba a ser un libro sobre un, ¿no?, hombre obsesionado con un libro escrito por otra persona, en fin, y se suponía que iba a haber, ¿no?, como dos tramas que se cruzaban, por un lado la biografía imaginaria del inquisidor y por otro el historiador obsesionado con él, ¿no? Y al final me di cuenta que no funcionaba porque tenía yo dos personajes como muy pesados en sí mismos, como que las historias se opacaban una a la otra. Entonces, lo que hice fue dividirlas y salieron dos novelas. Una fue de las sombras, insisto, que se publicó, ¿no?, hace ya un par de años, y la otra fue el libro de las brujas, que es la historia del historiador que acaba de ganar hace poco el premio Ignacio Manuel Altamirano, que da la Universidad de Guerrero, creo, es. Entonces, vaya que ahí están como las dos, digamos, ¿no? Pero quiero decir, fue muy complicado el proceso desde la documentación hasta la toma de decisión de decir, bueno, yo lo que tengo aquí es material que da para un texto o da para dos o qué hago, ¿no? Uno tiene esta tendencia también a veces como de no querer desechar nada, ¿no? Y fue realmente, ¿no?, complicado y a la vez muy, fue un desafío, ¿no? Y fue afortunado también, ¿no?, haber tomado esa decisión de dividir ¿no?, y de pensarlas como trabajos separados. Y acerca de los temas, yo creo que un poco conectando con esto, ¿no?, los temas que me gustan o que me interesan. Bueno, mira, me gustan las historias de atmósferas oscuras, definitivamente, que tienen, me gusta también esas donde hay un toque inquietante, ¿no? Sin llegar al terror, por mucho que sea un género que me encante y en el que me gustaría de pronto alguna vez escribir algo, pero es más bien como lo inquietante, diría yo, no tanto lo terrorífico como tal. Eh, eh, y tengo cierta fijación con el tema religioso, pero creo yo que tiene que ver también con esto religioso como cuando se acerca a lo excesivo, a lo extraño o a lo inquietante, ¿no? O sea, tengo muchos personajes que son, no sé, místicos o en este caso el inquisidor y la primera novela que escribí era una mujer que finge tener contacto ¿no?, con la Virgen ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces son temas que me interesan y que también creo que, bueno, yo no sé si vengan de ahí, pero también creo que mucho de lo que me interesa viene del hecho de que yo tenga una formación antropológica. Yo finalmente de fondo soy eso, ¿no? Yo, como dije, yo no estudié letras, yo soy antropóloga. Entonces, creo que el haber estudiado antropología y el haber terminado escribiendo novelas finalmente, y novelas además de esos temas, creo que son parte finalmente de la misma curiosidad y que es una curiosidad por esos mundos eh, eh, que no son el mío, ¿no? Finalmente yo sí creo que mis intereses van un poquito por ahí. En mi caso, a mí me resulta imposible pasar por alto el hecho de que yo llevo tantos años fuera de México. Entonces, cuando tú estás fuera del país, de pronto tú tienes, no quiero decir para la escritura, uno escribe desde donde sea, ¿no? Ahí no hay obstáculo alguno, yo no lo veo. Pero en el momento de publicar y en el momento de promover lo que publicas, vas cuesta arriba. Es muy complicado. Es muy complicado porque es como si estuvieras, ¿no? Como si te extirparas un poco, ¿no? Del ahí donde suceden las cosas y donde se podrían, ¿no? Donde podrías tener quizá los espacios, ¿no?, y las puertas que se abrieran para la promoción de esa obra. Entonces ha sido muy complicado. Yo diría que, al menos en mi caso, la participación y la fortuna de haber obtenido algunos premios literarios ha sido crucial. Yo no hubiera podido publicar
lo que he publicado sin esos premios literarios. Entonces yo los defiendo muchísimo. Yo creo que esos premios, digo, realmente son puertas, ¿no? Para muchísima gente. En principio porque suelen, ¿no?, venir acompañados de un monto interesante, ¿no? Entonces eso te permite, te compra tiempo, eso te permite seguir haciendo lo que haces, eso te permite a veces de un premio depende que puedas, del monto de ese premio depende que puedas escribir otro libro, por ejemplo, ¿no? Eso en lo que se refiere al monto concreto como tal. Por otro lado, insisto, te abren puertas en muchas ocasiones. ¿Dónde publicas si nadie te conoce, ¿no? ¿Dónde publicas si no tienes realmente contactos en el medio literario? Pues a través de esos premios, ¿no? En esos premios, cuando tienen, que traen muchas veces la publicación, ¿no?, del libro, pues eso te permite que el manuscrito en el que ya trabajaste no se quede en un cajón, ¿no? Que salga, que se convierta en libro y que, ¿no?, en una de esas hasta tenga por ahí, ¿no?, algunos lectores. Entonces, vaya que desde fuera es complicado, pero están estas, ¿no?, esas otras opciones que te van abriendo algunos espacios. Mi opinión creo yo, la que tendría casi cualquiera ¿no?, que lea de repente algunas entrevistas, algo no sé, en redes sociales, en los medios. Yo no, realmente yo no estoy o no me muevo dentro del medio estrictamente editorial, ¿no? Lo que yo voy a decir, insisto, viene o de lo que me han contado o de lo que yo he leído en otros sitios. A mí me parece que lo crucial este año tendrá que ser un movimiento, pues es lo que ya estamos viendo, un movimiento hacia lo virtual. Los espacios no van a estar abiertos y me parece que he visto por ahí que hay editoriales que están haciendo un esfuerzo enorme para migrar su catálogo a su catálogo ¿no?, en ejemplares en papel que tendrán que estar ahora en ediciones electrónicas, ¿no? Y lo mismo con sus autores y con sus presentaciones de libros y con todo lo demás, ¿no? Finalmente son los espacios y estas nuevas formas en que se tendrá que llegar, ¿no?, al lector, o en que se tendrán que establecer las conexiones entre, ¿no?, entre los escritores, los editores y sus lectores, que finalmente es esa, ¿no?, esa triada, ¿no?, la que tiene que seguir funcionando en un espacio que ahora tiene que ser el virtual. Pero de ahí en fuera, pues todos te van a decir que pinta difícil todavía este año. Creo yo que a lo mejor por la rutina de trabajo que tengo, yo suelo soñar muchísimo más con lo que leo, por ejemplo, fíjate. Es muchísimo más común que mis sueños se vean, yo no sé si invadido sea la palabra correcta, porque a veces es bueno, ¿no? A veces no es realmente una invasión en el sentido negativo, visitados, diría yo, ¿no?, por personajes, situaciones, atmósferas de lo que leí antes de irme a la cama, porque eso es lo que yo hago antes de acostarme. Yo no soy una escritora de hábitos nocturnos, yo no escribo en la noche. Para mí el trabajo o las horas productivas son las horas del día. Yo me levanto y como tengo un horario y es curioso, ¿no? Porque uno dice que trabaja por su cuenta y en casa y terminas armándote un horario que es casi de oficina, ¿no? O sea, te levantas y procuro estar en mi computadora a las 9 de la mañana, ¿no? Lista para trabajar y trabajo como un oficinista, como un godínez cualquiera, ¿no? De 9 a 1, a la 1 como, regreso a trabajar, ¿no? 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 A la 1:30, a las 2 y de 2 a la hora que sale mi hija de la escuela. Entonces, ese es mi horario de escritura, por decirlo así. Por las tardes, si tengo tiempo, ¿no?, leo un poco, si no, a veces no, pero en la noche, ¿no?, ahí sí, ¿no? Es mi hora de lectura, leo mucho por las noches. Entonces, en ocasiones creo que lo que se llega a colar en mis sueños viene de ahí. Si tú acabas ¿no?, de cerrar el libro, creo que no, lógico que de pronto esto te esté saltando en la cabeza, pero sí me ha sucedido cuando tengo alguna cuestión problemática en lo que estoy trabajando, en lo que estoy escribiendo, que en ocasiones
algo de eso me visita, ¿no? En el sueño y puedo, hace no mucho me pasó, de pronto yo sentía, ¿no? Que había como encontrado la solución a un atasco que tengo por ahí, ¿no? Literario, y cuando me desperté dije, Dios mío, es esto, ¿no? Esto es, pero no es algo que me suceda frecuentemente. Creo que tiendo también a tener una visión más bien negativa, ¿no? De la vida humana en general. Mis personajes suelen ser también, ¿no? Personajes con esa visión, ¿no? Insisto, más bien negativa, tiendo más hacia la tragedia, pues, ¿no? Que hacia los finales felices. Entonces, bueno, no lo sé, creo que lo que estamos viviendo más bien, más bien confirma lo que yo ya pensaba, ¿no? O sea, no puedo decir que se haya modificado, sino más bien que ahí estaba, ¿no? Y sí, no lo sé. Por otro lado, me pongo a pensar que ahora yo no me he puesto a escribir nada donde aparezca la pandemia o donde yo cuente, por ejemplo, cómo estoy viviendo yo no sé, la pandemia. Siento como que es que esto es algo que nos está pasando como, ¿no?, a todos de manera tan colectiva, que yo de pronto siento que habrá tanto en algún momento, ¿no? Yo no sé, yo no he podido y no se me antoja, honestamente. Yo no siento que yo tenga algo particular que aportar al respecto, ¿no? Y no lo sé, habrá que ver qué de todo lo que seguramente se va a producir, ¿no? En los meses, años venideros, y lo que ya ha iniciado, pues, ¿no? Además, porque ya hay por ahí obras ¿no? Que dan cuenta pues, qué de todo eso aguanta la prueba del tiempo, ¿no? En fin, yo creo que, este, como que hay que dejar, como yo lo veo, me parece que este tipo de eventos tan verdaderamente inéditos, habría que dejar pasar un tiempo razonable, estar fuera del huracán en sí, ¿no? Para poder verlo con una mirada que sea capaz de aterrizarlo creativamente. En mi caso, yo así lo siento. Yo no podría, mientras todo esto esté todavía en curso, yo no siento que ni me interese ni pueda realmente meterlo ahí. Quién sabe, de pronto hay cosas que, aunque tú no las pienses o no las desees conscientemente, se van colando en lo que escribes. Estamos en un momento en el que hay temas que se vuelven verdaderamente sensibles. Yo no quiero ofender a nadie, pero a ver, más allá de las reivindicaciones que a mí me parecen justas, ¿no? Acerca de la inclusión de la escritura, ¿no? De los textos escritos por mujeres en un canon que ha tendido a privilegiar la escritura de los varones. Eso me parece fabuloso, ¿no? Eso yo creo que se tiene que hacer y que es bueno. Pero yo personalmente no, yo no elijo lo que yo leo ni lo que yo escribo teniendo en cuenta ese parámetro, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Yo cuando justamente lo acabo de mencionar, quiero decir, yo crecí leyendo autoras y autores, y seguramente habría más autores que autoras, porque así se ha construido el canon. Pero no lamento haber leído a esos autores. Me regocija tener ahora estas otras autoras que antes eran desconocidas, y las incluiré, pero de ninguna manera llegaré jamás a decir, ¿no?, o a fulano o a sutano yo no lo voy a leer porque es que era misógino, ¿no? Yo nunca haría eso, ¿no? Y en mi escritura, como dije, yo nunca me pongo a pensar en si debo tratar el tema con una perspectiva
¿no? Femenina. Hay cuestiones que están muy de moda ahorita, digo, que a lo mejor antes no se trataban, toda la cuestión de la maternidad, por ejemplo, yo creo que ha habido también ahí una ola, ¿no? de textos que tratan sobre asuntos que antes se consideraban a lo mejor indignos, ¿no? De aparecer en la escritura, y eso está muy bien, pero no, tampoco creo que deba, ¿no? Que tenga que ser el criterio de acuerdo al que tú seleccionas tus lecturas o lo que vas a escribir. Siento que soy una persona que tiende más a, como dije, ¿no? Al interés y a la construcción de mundos que no son el mío, aunque evidentemente uno siempre, aunque todos sus personajes sea siempre uno mismo, ¿no? Quiero decir, uno se nutre de la propia experiencia siempre, pero de eso a yo colocarme en el centro de mi narrativa, ¿no? Ya sea en un texto autobiográfico o en un libro en un libro de memorias, por ejemplo, creo que no, yo no me veo haciendo eso, ¿no? Siento que esos otros espacios aparecen o aparecerán si no lo han hecho ya en lo que hago, pero siempre dentro de un armazón más de ficción, ¿no? Creo que eso es lo que se me da mejor. Siento también que es el entorno en el que me siento más cómoda, ¿no? Como dije, ¿no? Es una cuestión de temperamento, yo no me veo, ¿no? Poniéndome a mí, ¿no? Ahí, en esta primera persona, ¿no? Tan rotunda de la memoria, por ejemplo, ¿no? No sé, un libro de viajes, pero donde la que cuenta no sea yo, a lo mejor. Y entonces ya sería una novela. Estoy ahorita trabajando en un libro de cuentos con el que estoy bastante satisfecha. De verdad, algunos de esos cuentos los había empezado a escribir hace tiempo, otros no, otros son completamente nuevos. Y hay ahí ¿no? Creo yo, una reconexión con aquellos cuentos, por ejemplo, como los de las babas del caracol, insisto, con esta beta como, ¿no? Como de lo insólito, ¿no? Por ahí van, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese libro de cuentos que es en el que estoy trabajando ahorita, y la realidad es que me puse a trabajar en este libro de cuentos porque tengo atorada literalmente una novela, ¿no? A veces pienso que solamente tenemos, que solo hay un número determinado de ideas, ¿no? O de proyectos que somos capaces de traducir en palabras de manera eficaz. Y hay otros que se nos quedan, ¿no? Ahí empantanados, a medio camino. Bueno, tengo un primer borrador de novela al que tendré que volver en algún momento, ¿no? Pero por salud mental decidí estacionarlo porque estoy muy atorada con él, ¿no? Entonces, bueno, la salvación para mí han sido estos cuentos que, insisto, estoy contenta con ellos, ¿no? Espero que vayan avanzando. Y bueno, lo otro es que tengo un proyecto, es otra novela, con el FONCA, que fue el proyecto para el Sistema Nacional de Creadores de Arte, al que tuve la grandísima fortuna, ¿no? de ingresar, ¿no? el año pasado. Entonces tengo el proyecto con el FONCA, que es un proyecto a largo plazo, ese es un proyecto de 3 años, que es otra novela en la que por el momento estoy solo en la etapa como de documentación. No quiero hablar mucho de ella porque está realmente, ¿no? Ni siquiera es tallito, ¿no? O sea, está todavía en la raíz. Entonces, están esos proyectos, ¿no? Esperemos que vengan esos años para poder completarlos. Cada vez que me ha tocado por ahí, ¿no? Ganar algunos, siempre lo digo, ¿no? Qué bueno que están, qué bueno que abren, ¿no? Que te abren puertas, ¿no? Como dije, te abren puertas y te permiten seguir haciendo esto que haces. Y te abren puertas no solo en lo inmediato, también un poco a mediano y a largo plazo, ¿no? Justamente, por ejemplo, la cuestión ¿no? del FONCA, creo yo que, vaya, yo no hubiera podido entrar ahí si no fuera por los premios,
¿no? Previos, porque no es que, ¿no? Mi obra tenga una superdifusión, finalmente han sido los premios, ¿no? Eso quiero pensar yo, eso supongo yo. Entonces, bueno, son importantes por ahí. Por otro lado, también eso es algo que he dicho en varias ocasiones, los premios en sí no te hacen un mejor escritor o una mejor escritora, ¿no? Yo creo que el compromiso que tú tienes es escribir siempre el mejor libro posible con o sin premio, ¿no? Uno no escribe para los premios literarios. Si el premio viene, pues tanto mejor, ¿no? Si no, de todas formas, tu compromiso sería exactamente el mismo. Y finalmente, cuando uno gana uno de estos premios, hay muchos otros factores que entran en juego y que no tienen que ver necesariamente con el talento del premiado, ¿no? Con que sea la mejor obra de las que se presentó. De pronto se me ocurre que en un concurso determinado tiene que ver desde el número de obras que se hayan presentado, ¿no? Hasta quienes están en el jurado, ¿no? Quiero decir, los gustos literarios de quienes integran un jurado, por ejemplo, a mí me parece que eso es importante, no verlo, ¿no? Sería como, ¿no? Ocultar o querer ocultar algo que está ahí. Somos humanos, finalmente tenemos preferencias, hay cosas que nos gustan y cosas que no. Entonces, ¿quiénes están ahí? Y hasta a veces tiene que ver quizá con ciertos temas, ¿no? Que están como en el aire y que en cierto momento se ponen, ¿no? De moda o que cobran relevancia, y entonces pueden hacer que una obra se imponga, ¿no? Por sobre otra, incluso en el caso de que ambas tengan igual mérito literario, ¿no? Así que bueno, hay un poquito como ¿no? Quizá también de suerte en esto de la obtención de los premios. Pero pues nada, como dije, ¿no? Finalmente te abren, ¿no? Te abren estos otros espacios, así que sí, ojalá que sigan ahí, que vengan más, que vengan muchos premios. Yo realmente nunca me he ido de Toluca. Yo no sé si eso sea bueno o malo, pero en el fondo, pese a esta, efectivamente, ¿no? Síndrome perpetuo de Ulises, ¿no? En el que estoy inmersa, ¿no? Que no acaba nunca de volver, ¿no? A su tierra. Tampoco me he ido nunca, ¿no? Finalmente, el vínculo más importante, pues sigue siendo el familiar. Mi familia está ahí, ¿no? Mi familia está ahí, muchos de mis amigos entrañables, yo ahí crecí. Entonces, muchos de esos amigos y de esas raíces ahí siguen, ¿no? Ahora, quiero decir que yo de pronto admiro enormemente a quienes se han ido y han logrado hacerse de una vida completa y están felices, ¿no? En el otro lado del mundo, ¿no? Yo me he mudado a tantos sitios que de pronto eso te convierte en una persona tremendamente desarraigada. Y en el momento en el que tú no tienes estos otros anclajes, el que te queda o el que sigue siendo el más fuerte es el original, ¿no? Ese del sitio en el que estuviste durante los años finalmente de formación. Así que no, yo sigo verdaderamente con un vínculo entrañable, ¿no? Hacia Toluca, y como dije, pues finalmente mientras mi familia siga ahí, yo seguiré pensándome o proyectándome, ¿no? Hacia ese otro espacio. Que a mi hija, te quiero decir que a mi hija le encanta Toluca, ¿eh? Les voy a decir que hace no mucho yo le platicaba a alguien que, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeña íbamos a México, ella decía que quería ir, para ella México era Toluca, y ella estaba convencida de que era el mejor lugar del mundo y era bellísimo, ¿no? Y me dice por allí, algún malvado, ya saben que no faltan esos que le echan tierra al terruño, ¿no? Dice, no, pues es que ese ya es un amor absolutamente a toda prueba. O sea, cuando tu idea del paraíso es Toluca, es que no, es indestructible, ya no hay nada que pueda con eso. Entonces, bueno, mi hija, pues así, ¿no? Ella añora Toluca, y cuando se pone nostálgica dice, ay, mamá, es que Toluca, sí, Toluca. Yo también extraño Toluca, como dije, porque ahí está mi familia, pero mi lugar preferido del Estado de México
es Tepoztlán. El maravillosísimo Museo Nacional del Virreinato. Yo les voy a contar que cuando yo era niña, la primera vez que fui a ese sitio y a ese museo, me impresionaron tanto que yo soñaba que caminaba ¿no? por los pasillos del convento de Tepoztlán, y fue tan impresionante que yo estaba convencida de que yo había sido algún, ¿no?, monje, y entonces había reencarnado y algún día, ¿no?, había yo vivido en ese sitio, porque para mí fue de un impacto así tremendo, ¿no? Entonces ese es mi sitio preferido en el Estado de México, al que además no he podido regresar en mucho tiempo, pero nada, que si hay un punto en el que yo digo, sí, es ese, ¿no?, del Estado, ese es el que más me gusta, sin duda, ¿no? Sería ese, pero el que más extraño es Toluca. Comida, no sé, fíjate que no soy para empezar, es que no sé si voy a decir una barbaridad, porque yo no sé si ese es un platillo típicamente del estado, ¿no? Digo, a mí lo que más extraño son las enchiladas, y de donde sean, pero no importa, de cualquier sitio, ¿no? No sé si sean del estado, ¿no? Pero diría también mi hija, mamá, no mientas, lo que más extrañas son los tacos de cecina del Mercado Morelos. Entonces pueden anotar ese ahí en la lista, que los tacos de cecina del Mercado Morelos, que queda por la casa de mi madre, esos son así, maravilla.